de los peligros higiénicos de tipo físico. Mi nombre es María Angélica Calderón Abreu y voy a empezar con el riesgo de tipo ruido. Primero inicio definiendo que el sonido es una percepción auditiva producido por una onda sonora, por lo tanto el ruido es un sonido molesto para el que lo está escuchando. Sin embargo, independientemente si es un ruido o un sonido, es perjudicial para el trabajador si su intensidad supera los valores límites permisibles para el tiempo de exposición. Existen 4 tipos de ruido: el continuo o estable es aquel que tiene variaciones pero menores a 5 decibeles, el fluctuante, el cual tiene variaciones más de 5 decibeles, pero en un tiempo corto; el intermitente, el cual tiene variaciones más de 5 decibeles, pero en un tiempo no mayor a 15 minutos; y el de impacto, el cual dura generalmente menor de 0.5 segundos y su pico máximo se alcanza en 35 milisegundos. El ruido tiene características como es la intensidad, el cual se refiere a lo que es el volumen; el tono, el cual se refiere generalmente a lo que es la frecuencia con la que se produce el ruido; y el timbre, lo cual le da la cualidad específica a cada fuente. Entonces, ¿cuáles son las causas que generan a mi ruido? Las máquinas o equipos que no cumplen con los estándares establecidos para el control del ruido, la falta de aislamiento acústico de una determinada máquina, la falta de sistema de amortiguación en los equipos para reducir la vibración, la ubicación inapropiada de equipos ruidosos en lugares en donde tiene que haber menos ruido, la ubicación de varios equipos que generan ruido en una determinada área, todos en una misma área y todos generando ruido, ubicación de equipos a paredes o superficies que generan reverberancia o resonancia, la falta de mantenimiento de los equipos, del engrase, de la lubricación, regímenes de trabajo muy exigentes con revoluciones muy rápidas, con mayor frecuencia y generan mayor cantidad de ruido, hábitos ruidosos en los operarios, como es el caso de ruido al colocar música o golpear objetos innecesariamente. ¿Cuáles son los efectos en la salud? El primer efecto en la salud que se tiene es la afectación del nervio auditivo. Primero empieza afectando lo que son los altos volúmenes, por lo tanto, se produce una restricción auditiva para escuchar advertencias o indicaciones. En estas fases generalmente el trabajador no se da cuenta porque no afecta la conversación y no afecta su vida a lo que es la parte social, sino cuando son advertencias o indicaciones de altos volúmenes. Alteraciones del equilibrio como el vértigo, cefalea, dolor de cabeza, se producen afectaciones psicológicas como el cambio en el comportamiento, irritabilidad, estrés, ansiedad, baja concentración, lentitud o imprecisión en tareas intelectuales que requieren mucha precisión. Y el último, pues, y el más importante, la hipoacusia sordera, que ya aquí cuando llegamos a este nivel ya es un daño irreversible, hay un daño de las neuronas del nervio óptico, del nervio auditivo, y ya aquí se afecta tanto los volúmenes, el volumen alto como el volumen bajo, ya se afecta la vida social. Siempre hay que tener en cuenta los valores límites permisibles. Existen unos valores de acuerdo a la resolución 1792 de 1990 que me dice cuántas horas y a cuántos decibeles puede estar expuesto un trabajador, si es para ruido continuo o ruido de impacto, dependiendo del nivel de presión sonora o el número de impulsos de impactos por día, de acuerdo a la resolución 8321 de 1983. También puedo hacer valoración del riesgo. El grado del riesgo lo saco con esta fórmula para el ruido continuo y con esta para los ruidos de impacto, y esto me va a dar un nivel de riesgo 1, 2 y 3 que me va a permitir una calificación aceptable, importante y crítica, y esto me va a llevar a que yo también tome control sobre el riesgo. ¿Cómo voy a hacer para medir el ruido? Bien sea con un sonómetro o con un dosímetro. El sonómetro se puede ubicar a la altura del oído del trabajador, y de esta manera, con la ponderación A, que son generalmente para los ruidos que son estables o continuos, y es lo más fisiológico a lo que se acerca a la audición humana. Me va a permitir medir el ruido de una determinada máquina, o con un dosímetro si el trabajador tiene o trabaja en diferentes partes de la empresa, o va caminando, o está expuesto a diferentes frecuencia, volumen, pues entonces esto me va a permitir colocarlo bien sea cerca del conducto auditivo o dentro del conducto auditivo, e igualmente medir durante todo el tiempo y acumular todo esto para luego darme una medición. ¿Qué es importante para esto? Determinar qué tipo de sonómetro, determinar el puesto de trabajo, la calibración del equipo y el tiempo de la muestra.
Entonces, cuando ya yo estoy en riesgo, ¿qué debo hacer? Hacer un control sobre la fuente. General, un cambio general, la modificación o procesos por otros que sean menos ruidosos, el diseño o selección de equipos que sean menos ruidosos, aumentar el tiempo de un ciclo de trabajo de manera que no sea tan apresurado y con tanta cantidad de frecuencia el ruido, modificar el régimen de trabajo, reducir los niveles de vibración, mejorar la amortiguación, el mantenimiento preventivo, la lubricación y refrigeración adecuada, sustitución de piezas desgastadas, control de ruido aerodinámico, a ventiladores de velocidad variable de acuerdo a las necesidades, ventiladores grandes de bajas revoluciones en vez de pequeños de altas velocidades, reducir la velocidad de los fluidos en los ductos y las descargas de aire, evitar los cambios de dirección bruscos, hacer un mantenimiento sobre la fuente, aplicar la tribología correcta, la lubricación, la refrigeración, reemplazar las partes desgastadas, incluso reemplazar las piezas metálicas por plásticas, balancear dinámicamente los elementos móviles, asegurar las partes que sean móviles que queden de manera que queden presionadas, que no permitan mayor cantidad de movimiento y vibración, modificación de las frecuencias del ruido, tratar de mejorar la amortiguación, reducir los ruidos, recubrir las áreas que generen mayor cantidad de ruido, o reemplazo de máquinas o partes de una operación, por lo menos las prensas y gatos y tensores en lugar de martillos, prensas hidráulicas en lugar de las mecánicas, correas de transmisión en vez de las de engranaje, compresión en vez de remachado por impacto, atornillado en vez de clavado con puntillas o soldadura en vez de remachado. Si no logro el control sobre la fuente, tengo que hacerlo a través de la transmisión. ¿Cómo lo hago? Con una confinación sonora de la máquina o a través de paredes que tengan mayor porosidad, que tengan menos densidad, que permitan la absorción del ruido, reducción del ruido transmitido por elementos estructurales, influencia del ruido de fondo. O sea, esto se refiere a que cuando yo voy a montar una empresa tengo que imaginarme el lugar, las máquinas, dónde las voy a ubicar, qué tengo alrededor de manera de disminuir el ruido de fondo. Control para los riesgos de ruido. Si no puedo en la transmisión, me voy con el trabajador. Entonces, las audiometrías, bien sea cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de la fecha y los decibeles a los que esté puesto el trabajador. Las medidas de control de tipo administrativo, tratar de rotar a los trabajadores por una determinada área, de manera que no todos siempre estén expuestos a la misma cantidad de ruido. Reubicar a los que ya tengan afectación del nervio auditivo, medidas de control mediante equipos de protección personal, tratar de que ellos se incentiven de cuál es la importancia de la hipoacusia o de la acusia, de la buena utilización de los equipos de protección personal o de hacer programas de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo de ruido. Y selección del protector auditivo más eficaz, dependiendo de los decibeles. Si está por debajo de los 100 decibeles, por lo menos un tapón auditivo que me permite bajar por lo menos 20 decibeles, o las orejeras, en el caso de que sean alrededor o por encima de los 100 decibeles, que me permita bajar unos 40 decibeles, o incluso los cascos para protección auditiva. El segundo es la vibración. La vibración son movimientos oscilatorios de un cuerpo sólido respecto a la posición de equilibrio o de referencia sin que experimente desplazamiento. En la vibración, que tengo que tomar en cuenta, primero la frecuencia, que es la cantidad de vibración que se produce en un minuto. La amplitud, que se refiere a lo mismo, al volumen o la intensidad de la vibración, la vía de ingreso, bien sea a través de la mano o brazo o a través del cuerpo, que puede ingresar a través de los pies. Hay que tener en cuenta el eje espacial, X, Y o Z, y el tiempo de exposición. ¿Dónde encuentro yo estas fuentes de vibración? Las encuentro a través de los automóviles, de los autobuses, los tractores, los vehículos de carga pesada que tienen gran cantidad de vibración, o a través de herramientas manuales, mecánicas, hidráulicas, que también tengan alta cantidad de vibración. ¿Cuáles son los efectos a la salud? Pues esto va a depender de la frecuencia o de donde ingrese, ¿verdad? De la vibración. Si es a nivel de por donde ingresa, está el mano-brazo, se produce una vasoconstricción, sobre todo a nivel de las extremidades, sobre todo de las que están agarradas de mano-brazo, en donde la vasoconstricción afecta sobre todo las partes distales de los dedos, produciendo el síndrome de Raynaud o dedos blancos, trastornos de los huesos y articulaciones. También se pueden presentar trastornos neurológicos, trastornos musculares,
Si es del cuerpo entero, pues son cambios osteodegenerativos de forma general, dolor lumbar, desplazamiento de las vértebras, ciatalgia, lumbociatalgia, dolores abdominales por el cambio a nivel de los movimientos digestivos, dificultades urinarias, inflamación de la próstata, produciendo prostatitis, incremento de los problemas del equilibrio, trastornos visual, dolor de cabeza, fatiga, falta de sueño, cansancio. Y dependiendo de la frecuencia, los de alta frecuencia generalmente producen afectaciones más a grosso modo, como es la artrosis del codo, en general de las articulaciones, lesiones de muñeca, como la malasia del semilunar o osteonecrosis del escafoides carpiano, afectaciones angioneuróticas de las manos, los calambres, la sensibilidad, sensación de hormigueo, enfermedad de los dedos blancos, aumento de la incidencia de enfermedades gástricas, si es de baja frecuencia, las lumbalgias, lumbosciatalgia, las hernias, pinzamientos discales, síntomas neurológicos, variación del ritmo cerebral, alteraciones del equilibrio, trastorno de visión por resonancia, y los de muy baja frecuencia sobre todo afectan lo que es el conducto auditivo, el oído interno, el laberinto, se produce tinnitus, mareo, vómito, vértigo, trastorno del sistema nervioso central. ¿Qué instrumento voy a utilizar para la medición de la vibración? Pues el vibrómetro, lo cual la evaluación puede hacer a través de la medición con el vibrómetro o una estimación con los datos del fabricante o una fuente específica de determinada máquina. Y tengo que tener en cuenta que existen también límites permisibles para la vibración dependiendo si es mano o brazo o dependiendo si es de cuerpo entero. Si es de cuerpo entero, siente a través de los pies, a través de la posición sacrolumbar o acostado a través de todo el cuerpo. Y existen unas vibraciones específicas dependiendo de la duración o exposición diaria, si bien sea para mano o brazo o bien sea para cuerpo entero. Los controles para la vibración, pues tengo que hacer primero sobre la fuente. Cuando ya tengo riesgo, pues tengo que hacer estos controles, evitar la generación de vibraciones ocasionadas de desgaste de superficies, holgaduras, rodamientos, diseño ergonómico de las herramientas, adquirir herramientas y equipos que tengan menor vibración, desintonizar las vibraciones modificando la frecuencia de resonancia, mandos o controles a distancia de manera que me permita que el trabajador no esté cerca de esas vibraciones, verificar que los sistemas de suspensión de los vehículos estén en buen estado y disminuir el golpeteo y la vibración. Superficies de rodadura sin discontinuidades, balancear dinámicamente los equipos de rotación, régimen de trabajo dentro de los parámetros de fabricación del equipo. Si no logro esto, pues me voy con el medio de transmisión. ¿Qué hago? Tratar con materiales aislantes y absorbentes, tratar de absorber la vibración, instalando plataformas o sillas que tengan suspensión, instalando columpios, tapetes, plataformas, amortiguadoras de materiales o simplemente cabinas de suspensión. Y si no, con el trabajador, colocarle manillas o asas de material elástico, plástico, absorbente de vibraciones, reducción del tiempo de exposición, por lo menos 10 minutos por cada hora de trabajo con vibración, uso de guantes antivibratorios, cinturón, plantillas, suelas, calzado, muñequeras antivibración y, pues, obviamente, el control sobre el trabajador también incluye lo que son los controles médicos periódicos. Ahora vamos con la iluminación. Es la proyección de luz de un cuerpo brillante sobre otro. Ahí existen dos tipos de iluminación, la natural, que viene de la luz solar, y la artificial, que es de espectro completo, las lámparas de inducción electromagnética, las lámparas de descarga, las lámparas incandescentes, las LED. ¿Cuándo estoy yo en riesgo? Cuando no hay o no se aprovecha la luz natural. La iluminación instalada no corresponde a las condiciones del trabajo, la superficie es translúcida, no cuenta con persianas que me permitan a mí modificar dependiendo de lo que yo necesite de luz. La iluminación no es uniforme y provoca diferencias de intensidad luminosa. Los colores de los techos, paredes, pisos y muebles no favorecen la reflexión de la luz o no se utilizan lámparas individuales. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir a través de un luxómetro, dependiendo del lugar donde voy a medir. Hay una fórmula que me permite saber cuántos puntos voy a tomar de iluminación con este luxómetro, y esto sería largo por ancho entre largo más alto por altura. Y esto me va a dar el número de puntos. Y esto lo voy a redondear siempre a mayor. Y existe una larga lista de los límites permisibles, tanto mínimos como medios como máximos, dependiendo de donde esté trabajando, en un taller, en un mercado, en una oficina, en el hospital. Hay unas tablas ya establecidas con esos valores. ¿Cuáles efectos tengo sobre la salud? Pues la reacomodación
constante del ojo a la cantidad de luz que va a entrar o a que va a entrar, me produce cefalea, problemas de concentración, trastornos depresivos, un cansancio visual, me puede producir deslumbramiento. Deslumbramiento es cuando hay mayor cantidad de luz en un lugar a la que el ojo en ese momento está absorbiendo o está acostumbrada en ese momento, puede producirme fatiga mental, puede producir acentuación de los vicios de refracción, puede producirme un fenómeno estroboscópico que realmente son movimientos ilusorios, creyendo que una máquina está parada y realmente está en movimiento. ¿Qué puedo hacer yo para disminuir estos efectos de salud? Pues por lo menos con respecto al deslumbramiento, tratar de que las lámparas no queden a nivel del ojo con respecto a la altura, sino que queden más altas con un ángulo de 45 grados que no me permita que mejore lo que es el deslumbramiento o que no se produzca. Y con respecto al tamaño de la habitación, ver la cantidad de luz que realmente se necesita y adecuarla de acuerdo al lugar y a la posición del trabajador. ¿Qué otros correctores puedo hacer con respecto a los sistemas de iluminación bajo? Limpiar las ventanas, retirar obstáculos que impidan la entrada de los rayos solares, mantener paredes y techos de fuentes de luz también libres de polvo, utilizar luminarias herméticas en áreas donde la contaminación es alta, elegir colores claros que me permitan contraste y mayor reflexión de la luz, instalar lámparas con aberturas hacia el techo que me produzcan luz reflejada e indirecta en espacios interiores, lo cual produce un efecto confortable, adecuar las instalaciones de modo de que cada trabajador individualmente pueda manejar la cantidad de luz que le entra y acercamiento sobre todo a de iluminación al objeto. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Si es iluminación artificial, tratar de evitar el deslumbramiento. Por lo menos cuando se trabaja en computadora, la luz no puede estar ni al frente ni por detrás. Tiene que estar entrar por las partes laterales. La computadora tiene que, o cuando se trabaja con pantalla, la luz tiene que estar por encima del trabajador, como ya había dicho, ni por delante ni por detrás para evitar tal efecto. Por lo menos la computadora debe estar de 40 a 50 centímetros de la frente del trabajador. La porción máxima o límite del computador tiene que estar por lo menos a 5 o 6 centímetros de la parte visual también del trabajador. Tenemos que hacer o incentivar lo que es el ejercicio para evitar la fatiga visual, cerrar los ojos, parpadear, permite lubricar el ojo, disminuye el síndrome de ojo rojo, permite lo que es la acomodación ocular, el reposo ocular. Y también podemos hacer una racionalización de la energía, tratando de utilizar la luz natural al máximo posible, sobre todo las persianas que son de forma horizontal, bien sea que me permita la entrada de luz directa o indirecta a través de una reflexión. Pues son cosas que podemos hacer cuando hay, para tratar de mejorar el riesgo de iluminación. Ahora vamos a las temperaturas extremas, o muy frío o muy calor. ¿Qué pasa con las temperaturas extremas? Cuando estamos en un ambiente y aumenta o disminuye mucho la temperatura, se crea un disconfort térmico donde la temperatura todavía está dentro de límites permisibles, sin embargo, genera incomodidad al trabajador. Si la temperatura sigue aumentando o disminuyendo, se crea lo que es el estrés térmico. La temperatura depende del nivel de temperatura tanto corporal como de la persona, del ambiente, de la actividad del trabajador, porque cada movimiento genera calorías y cada movimiento genera lo que es la activación de una célula, hasta comienza a trabajar, genera calor, se produce el sudor, depende de la alimentación del trabajador, de la velocidad del aire y depende de la humedad relativa. ¿Dónde podemos encontrar estas fuentes extremas, bien sea de frío o calor? Dependiendo de la actividad que se realiza y de la estación del año. Por lo menos el calor en los casos de calderas, de hornos, de procesos de fundición. En los casos de frío, por lo menos en los casos de cuando se trabaja en alturas extremas, cuando se trabaja en laboratorios, en quirófanos, con frío excesivos o cuartos fríos. Ahora, ¿qué efectos a la salud me tienen las temperaturas extremas? La hipertermia, que es un aumento del calor, produce vasodilatación, produciendo trastornos psiconeuróticos, produce calambre por la pérdida de electrolitos, tanto de sodio y potasio, deficiencia circulatoria. Existe una deshidratación por la pérdida del sudor, la pérdida de electrolitos, el golpe de calor. Además, la exposición visual a fuentes infrarrojas con temperaturas radiantes altas puede ocasionar cataratas.
mientras que la hipotermia, que se genera por bajas temperaturas, se genera generalmente vasoconstricción, desactivación de las glándulas sudoríparas, disminución de la circulación sanguínea periférica, lo que hace que se trata de concentrar la circulación hacia los órganos blancos, por lo tanto las extremidades suelen quedar con menos circulación. Esto disminuye aún más lo que es la hipotermia en estas extremidades, disminuye la movilidad en ellas. Hay autofagia de las grasas almacenadas en la transformación química de los lípidos en glúcidos, disminución del área de superficie de transferencia, disminución de la destreza manual, obviamente por lo que explicaba anteriormente, congelación de las partes terminales, manos, pies, nariz, orejas, y muerte si la temperatura está por debajo de 28 grados centígrados. ¿Qué instrumentos utilizo para la medición? Los instrumentos que utilizo para la medición es un termómetro que me permita medir estas tres fuentes de temperatura radiante, temperatura seca y temperatura húmeda. Y esto me va a permitir el índice de globo y bulbo a través de este termómetro, y medir la temperatura y medir que realmente si está o no en riesgo. Generalmente esto también se coloca en un trípode y se trata de tomar la temperatura a nivel de la cabeza, a nivel del tronco y a nivel de los pies, y valorar realmente si se está en riesgo de estrés térmico. También se tiene que tomar en cuenta el índice de sudoración requerida y el índice de temperatura efectiva. Igualmente, como en todos los demás riesgos, existen valores límites permisibles, por lo menos en este caso si es estrés por calor, si es estrés por frío, si está aclimatado o no está aclimatado, depende de la carga de trabajo. Igualmente, depende de la velocidad del viento, o sea, estos son límites completamente ya establecidos. Lo importante es que no baje la temperatura por debajo de 36 o por encima de 38 si la persona está inadecuadamente vestida. ¿Qué hago yo para controlar la temperatura extrema? Establecer, por lo menos cuando está muy alta, establecer sistemas de inyección por aire, por la parte baja de los locales, y extracción por la parte superior para favorecer lo que es la convección natural del aire, instalar sistemas de aire acondicionado, suministrar overoles de colores claros con mallas de transpiración en las áreas de las axilas, los omoplatos, los genitales, suministrar bebidas hidratantes avaladas por el médico de la empresa, dependiendo de los electrolitos también. Disminuir la carga de actividad física realizada para no generar mayor cantidad de esfuerzo físico y calor, reducir el tiempo de exposición, y cuando esta persona vaya a salir, igual tanto en el frío como el calor, tener una zona de transición por lo menos de 15 minutos para posteriormente salir al medio externo. Suministrar, por lo menos en el caso de las hipotermias o de los ambientes bajos, de baja temperatura, suministrar ropa térmica adecuada de acuerdo a las circunstancias, evitar tareas que provoquen poca actividad física, instalar equipos de suministro de aire caliente como calefactores, formación de trabajos para identificar riesgos y los primeros síntomas, evitar corrientes de aire innecesarias, dar bebidas calientes, tratar de estar con una ropa o equipos de protección personal adecuados. Ahora vamos con lo que es la presión atmosférica, que es otro de los riesgos físicos, que es la fuerza aplicada en una unidad de superficie por un líquido o por un gas y se mide en atmósferas. Las presiones anormales pueden ser o altas presiones mayor a 1522 milímetros de mercurio o bajas presiones menor a 522 milímetros de mercurio. Las altas presiones las encontramos sobre todo en el buceo, cuando se van a hacer tunelizaciones, trabajos bajo tierra, o las bajas presiones, sobre todo en lo que trabaja en la aviación, en lugares de trabajos en alturas extremas, o telecomunicaciones. ¿Qué efectos a la salud me trae por lo menos la alta presión? Malestar dentario por la presión que se genera a nivel de las encías, siempre tenemos la nariz tapada, obstrucción paranasal, igualmente ocurre el tinnitus por la obstrucción auditiva, la obstrucción de la trompa de Eustaquio, la deformación de la membrana timpánica, las lesiones pulmonares debido al intercambio, se disminuye el volumen, la cantidad de volumen de aire inspirado, se disminuye la cantidad de volumen residual del pulmón, hay una afectación en el intercambio a nivel debido a las presiones, el intercambio a nivel del alveolo, se produce intoxicación por gases como por monóxido de carbono, incluso por oxígeno, por dióxido de carbono, que producen malestar general, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia.
Y las bajas presiones, por otro lado, sus efectos a la salud es la hipoxia, la pérdida del conocimiento, el disbarismo, las enfermedades agudas de la montaña que igualmente producen náuseas, vómitos, mareo, puede producir pérdida del apetito, incluso puede llegar a edema pulmonar y edema cerebral. ¿Cómo mido yo las presiones? Las mido con el barómetro, igual hay límites permisibles de presión mínima, presión máxima, presión total, incluso hay unas presiones específicas para el buceo. Todo esto podemos encontrar en la resolución 2400 de mayo de 1979, dependiendo si hay un primer turno, el periodo de reposo, el segundo turno, todo esto ya está plenamente establecido para saber hasta qué punto podemos llegar con respecto a estas presiones. ¿Cómo las controlo? Pues teniendo un ascenso controlado que me permita no tener un ascenso directo que me lleve a la mayoría a los cambios de presión brusco, programas de alimentación y nutrición que sean generados por el médico ocupacional, hidratación controlada, protección contra las radiaciones solares, abstenerse del consumo de sal y consumo de alcohol, evitar esfuerzos físicos intensos por lo menos durante las primeras horas mientras nos adecuamos y tomar comidas ligeras pero poco frecuentes. Y el último de los riesgos físicos es la radiación. Son un fenómeno físico mediante el cual los objetivos devuelven la energía que se les ha comunicado o que tienen acumulado, se dividen en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes son radiaciones de... Las de rayos X son de alta frecuencia, son las de rayos X, rayos gamma, alfa y beta, y los rayos cósmicos. Y las no ionizantes son de ultravioleta hasta la transmisión enérgica eléctrica. Lo importante es saber que las ionizantes son capaces de penetrar diferentes cuerpos y generar el daño. Los ionizan, entonces y roban lo que son el electrodo. ¿Cuáles son los efectos en la salud de las radiaciones ionizantes? Pues dependiendo de la cantidad de radiación, a mayor radiación obviamente mucho mayor es el daño, sobre todo edema cerebral, medianamente trastornos vasculares, fluidos y electrolitos o destrucción de médula ósea provocando infección y hemorragia. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones que tengo por las radiaciones ionizantes? Las afectaciones en la piel como la quemadura, las alteraciones del sistema hematopoyético, en donde puede haber incluso una aplasia medular, cáncer, lesiones en la médula ósea produciendo linfoma, leucemias, lesiones oculares, alteraciones del sistema reproductivo, sobre todo sobre la espermatogénesis. ¿Cuáles son los efectos de las radiaciones no ionizantes? Depende del tiempo de exposición y de la intensidad. Porque ella tiene la capacidad de ionizar, entonces tiene ultravioleta, puede producir quemadura, cáncer de piel, fotoqueratoconjuntivitis, la radiación VC, alteraciones del sistema inmunológico, cataratas en ojos, cáncer de piel, las radiaciones UVB, cataratas, terigio, carnosidades, la radiación UVA, cáncer de piel, el infrarrojo, cataratas, cegueras, quemaduras cutáneas, el microondas y radiofrecuencia, cataratas, opacidades de cristalinos, afectaciones de la espermatogénesis. El láser puede ser peligroso si se emplean instrumentos ópticos para visión directa, y las de baja frecuencia son muy pocas, a menos que igualmente sean a nivel ocular y que sean para visión directa. ¿Con qué instrumentos lo voy a medir? Depende si es radiación ionizante o no ionizante. Si es radiación ionizante, es un dosímetro fotográfico, cámaras ionizantes, detectores de luminiscencia, el contador de Müller o dosímetros de bolsillos. Y si es no ionizante, pues depende del tipo de radiación ionizante. Por ejemplo, en la ultravioleta se utiliza el radiómetro, o en el infrarrojo el termómetro de globo. Existen igualmente valores límites permisibles, los cuales hay que estar completamente pendientes del mismo. Y igualmente existe lo que es la dosis efectiva, que es realmente la dosis que produce daño o que se tiene estimado a largo plazo, y depende si es una persona profesional expuesta, si es una persona profesional no expuesta, y ahí está la cantidad de radiación. Las dosis equivalentes
que son las dosis que producen generalmente el daño biológico, el daño orgánico, depende si es una persona profesional expuesta, no expuesta, hay casos especiales como el caso de embarazadas y lactantes, o exposiciones especialmente autorizadas. Todo eso tiene unos límites igualmente permisibles de cantidad de radiación. ¿Qué hago yo para controlar las radiaciones ionizantes? Pues entonces, sobre la fuente lo blindo, hago un colimador, revisión periódica, que sea un local adecuado, el dispositivo de seguridad. Si es el medio de transmisión, blindaje igualmente, delimitación de la zona, tratar de colocar ventanas protectoras que por lo menos así sea desde lejos yo pueda seguir controlando el equipo, pero esté protegida detrás de esa ventana. Y en el trabajador que utilice un biombo o delantal plomado, la señalización dependiendo de las áreas y dependiendo del nivel de radiación, la capacitación, a ver si se puede utilizar el control remoto. ¿Y cómo controlo yo las radiaciones no ionizantes? En las fuentes, encerramiento de la fuente, apantallamiento de equipos, aislamiento. Si no puedo, pues entonces me voy o actúo igualmente tanto en la fuente como en la transmisión a través de mamparas, tapas protectoras, lámparas de altura de 3 metros, blindar la fuente y a través del trabajador con equipos de protección personal, de gafas, de ropa adecuada, señalización, capacitación, control remoto a distancia, mientras más distancia, pues menor es la cantidad de radiación, entonces puedo tomar control tanto de la radiación ionizante como no ionizante. Gracias, espero que haya sido de su agrado dicha exposición. Feliz noche.